Pasaron muchas cosas durante esta serie. Una es que entrevisté a muchas españolas. Se dio así, no lo busqué. Y me alegro porque como argentina tiendo siempre a encontrar más argentinos, porque mi red de contactos circula por ahí. Pero en este caso, una me llevó a la otra y logré cruzar el charco. Siempre pensé que en temas relacionados al diseño tendríamos que tener más colaboración entre latinoamericanos y españoles. ¿Cómo es que no tenemos, por ejemplo, una red de hispanohablantes diseñadores? A mí me gustaría una así, haciendo diseño social. Bueno, volvamos al episodio de hoy. Quería terminar la serie con un broche de oro, una entrevista a una activista diseñadora feminista con mucha experiencia. Uki Permuy hace mucho trabaja con temas de feminismo y diseño y creó algunas cosas muy grosas y aparte las comparte de manera abierta. Así que diseñadoras y diseñadores, a tomar nota, porque acá va a contar sobre ideas que sería genial replicar en otros países. Y las herramientas están a nuestra disposición. Escuchemos la historia de Uki. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy Uki Permuy y soy diseñadora gráfica, trabajo sobre todo en el campo de la comunicación y me gusta desarrollar los proyectos de forma global. Esto es, acompañando al cliente desde el principio y utilizar diferentes estrategias del diseño, tanto gráficas como digitales. Desde los años 90 empecé a colaborar con el movimiento feminista y ahí de la mano fui aprendiendo y desarrollando proyectos de diseño, como una de las revistas que se publicaban en ese momento, que es Revista Andaina de Pensamiento Feminista, y que ha llegado hasta hoy. En el 2002, con la artista María Ruido, realizamos un proyecto que se llamó Corpos de Producción, que se basaba en el estudio, en la investigación sobre el cuerpo y el cuerpo de trabajo en las mujeres. En el 2009 empezamos un proyecto junto con Carmen Nogueira y Ansela Caramés, que es un archivo móvil ideado para el espacio público con la finalidad de recuperar, documentar y visibilizar historias de las mujeres, del feminismo y de la lucha por la liberación sexual, por ejemplo, en los últimos años en Galicia. Con relación también al diseño y feminismo, realicé la gráfica de una exposición que sale en dos géneros, más allá de los géneros, una exposición que recopilaba documentación y el arte de los últimos años con referencia al género y al feminismo. En esta exposición, por ejemplo, aparte del diseño gráfico de la exposición y del catálogo, también pude plasmar un poco la investigación que estaba desarrollando en ese momento sobre la gráfica feminista. Un trabajo que enlaza con la gráfica de los distintos movimientos feministas y llegando pues un poco a la conclusión o a la parte en que los movimientos feministas han utilizado una gráfica rotunda y muy clara normalmente para visibilizar sus actividades. Por ejemplo, también trabajo, hay un campo que tengo abierto, es el del audiovisual, que también me parece muy interesante compaginar, es una herramienta muy útil para el diseño, para acompañar el diseño y para trabajar en algunos ámbitos, como puede ser de la comunicación. O sea, que haces videos a veces. Sí, hago videos, hago piezas sobre todo piezas para internet, aunque también tengo un documental largo sobre el trabajo de las conserveras aquí en Galicia. Se puede ver, está libre en YouTube. ¿Qué es conserveras? ¿Qué quiere decir? Las conserveras son las fábricas de conservas. Ah, ok. Está bien. Las fábricas de conservas, en Galicia hay muchas, Galicia está rodeada de mar. Y antes, sobre todo, pues como hace 40 años, había muchísimas fábricas, se fueron perdiendo y la mayoría de las trabajadoras eran mujeres. Entonces hubo una experiencia como a finales de los años 80, los 90, en que en una fábrica se pusieron
todas en huelga porque no estaban registradas laboralmente, no las expulsaban de la fábrica sin ningún tipo de apoyo ni de subvención ni nada. Entonces, bueno, esto provocó una gran... Paralizaron la isla donde vivían y una movilización muy importante. Entonces, después de como de 10 años, recuperamos esa historia y yo hice un documental que es Dolly Dolly con las conserveras y trata un poco el trabajo invisible de las mujeres, que bueno, que fue uno de los procesos que hacía era registrar ese trabajo de las mujeres. Ese es el único documental que tengo largo. Luego tengo bastante piezas pequeñas e incluso bueno, alguna que está en festivales y en museos. Sí, sí es un campo que hace años que lo trabajo y compagino con el ámbito del diseño, sobre todo el diseño gráfico. Y decime, pero con esto de los temas feministas venís trabajando hace mucho, ¿no? ¿Me contás sobre el principio? Mucho, mucho. Yo creo que soy, bueno, no sé, yo siempre digo que soy feminista antes de saber siquiera qué significaba esa palabra, ¿no? Tengo un recuerdo como muy a larga distancia de cuando era pequeña, de esa rebeldía, de ese no quedarme con el papel que me tenían otorgado, ¿no? El papel de las niñas. Pero ¿cuándo empezaste a trabajar con cosas que tenían que ver con el diseño y el feminismo? Quizás el feminismo era demasiado para atrás, pero... Pues casi no de adolescente, pero casi, o sea, con 20 y pocos años empiezo a contactar con movimiento feminista y como tenía, bueno, también estaba en escuelas de arte y tenía como cierta facilidad para crear imágenes, digámoslo de una forma, de aquella aún no estaba formada, pero empecé a trabajar con estos colectivos. Y entonces resolvía muchas de las partes gráficas, pues, o desde hacer pintadas más transgresoras o, por ejemplo, una publicación que por cierto sigo maquetando y diseñando a estas alturas, que se llama la revista Andaina, revista de pensamiento feminista galega. Y pues, yo creo que fue como a la par mi formación de diseñadora y estar siempre de alguna manera vinculada con grupos y con colectivos. Lo que pasa que bueno, luego ya también tuve encargos que están vinculados con el feminismo, todo antes. Esto era casi imposible porque tenías, bueno, el feminismo no te encargaban trabajos feministas, obviamente. Eso es a partir de pues, hace, no sé, 10 años o menos, que la administración, por ejemplo, pues hace un tipo de comunicación y entonces, bueno, pues ahí ya sí que empiezo a tener, pero quizá porque también ya tengo una experiencia como diseñadora, soy conocida como diseñadora. Claro. Entonces me vas a contar de alguno de estos proyectos, ¿no? No sé si contesté. ¿Con cuál empezamos? Porque hay tanto para charlar. Pues sí, pero bueno, yo creo que en este momento el más significativo de todas las experiencias, aparte de la revista Andaina, que sobre todo por tiempo, ¿no? Llevo tantos años que ya estoy muy vinculada gráficamente a esa revista. ¿Cómo es el nombre de la revista? Discúlpame. Andaina. Andaina, ok. Perfecto. Andaina es una revista gallega que se puede encontrar números incluso antiguos en la página de Andaina o bien en la del Consello da Cultura Galega, que también tiene registradas y es una publicación pues, que yo creo que se empezó en los 80 a publicar. Y está en gallego, ¿no? En editada español. En gallego. Y luego, bueno, pues tengo realizado campañas y material pues, para distintas administraciones, pero quizá lo más significativo es que hace 5 años el Ayuntamiento de Santiago de Compostela me llama o me convoca para crear la imagen o una campaña para el 25N
El 25N es 25 de noviembre, Día contra la Violencia contra las Mujeres. Es el día que institucionalmente es a nivel europeo, o bueno, a nivel mundial, el 25 de noviembre. Y quería, dentro del briefing y de lo que querían vincular a los comercios, ¿no? Que fuera pues una campaña de alguna manera vinculada y que activaran también este tema y que fuera, pues, no sé, de alguna manera que estuvieran vinculados los establecimientos comerciales. Así que le propongo que en vez de hacer una campaña, digamos, formal o clásica, se le proponga a los establecimientos de Santiago que cubran de negro durante una semana lo que serían pues, los maniquís, o que cada uno lo escenifique y que hiciera, digamos, el escaparatismo que le quisiera, pero que tenía que ser en negro. Entonces, bueno, activamos una serie de formatos y trabajamos con un grupo de gente. Obviamente, este tipo de campañas no se puede hacer de igual forma que una campaña estándar en que creas una idea, desarrollas una comunicación y se difunde en medios o no. En este caso creamos un grupo de trabajo en donde, bueno, pues entre otras cosas, por ejemplo, se emite una carta a todos los comercios invitándoles a participar y para también prever qué material habría que producir. Porque la campaña en sí, que es en el 2015 que empezó, era Compostela en negro, lo que pretendía era pues esto, que fuera como una gran valla toda la ciudad, porque al convertir todos los escaparates en negro, pues provocaba esto y además que cada comerciante, cada persona que estaba en establecimiento se convirtiera de alguna forma en el embajador. La cuestión es que lanzada, digamos, esta idea, que lo que se pretendía era que todos los comercios se pusieran de negro, lo que intenté es crear como una marca y además una serie de elementos que ayudaran a los comercios a cubrirlos, ¿no? y de alguna forma unificarlo, ¿no? Que no era solo simplemente negro, sino una de las producciones eran camisetas, en unas poníamos Compostela en negro con un triángulo blanco y en otras contra las violencias en español y con el triángulo negro. Estas dos camisetas se vestían los maniquís. ¿Por qué en negro? Pues porque precisamente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, aunque son sobre todo las agresiones, todo tipo de violencias, en especial la más dura es la de los asesinatos. Nos parecía que era un color clave para representar pues, el luto y el dolor. Y al mismo tiempo nos parece también un color que da la lucha, es como el rojo, hay colores que cada uno puede interpretar. Obviamente el violeta, por ejemplo, es el que más se utiliza para las luchas feministas, pero el negro yo creo que representaba en ese momento como el mejor esta dicotomía, esta doble intención que era la lucha y el luto. También esto ya cada vez en estos 5 años la acción se fue contagiando a otros ayuntamientos y bueno, se fue como expandiendo. Realmente ahora mismo es como una acción que llega a noviembre y todos nos ponemos como a trabajar en ese ámbito y ya tenemos como una base, tener herramientas preparadas para poder iniciar actividades sin tener que empezar de cero. De hecho, una del éxito de esta campaña es porque todo el material que diseño y que se empezó a diseñar desde el 2015 está colgado y es abierto en la web. O sea, vas a la página en negro contra las violencias.gal y puedes descargarte todo el material. Es más, ahora puedes descargarte desde el año pasado. Por un lado, hay un material global y por otro, personalizado para las empresas, ayuntamientos
o colectivos que se adhieren a esta página o esta acción, que firman una serie de protocolos de respeto a la acción y puede personalizarlo. Entonces, como facilito todos estos pasos para que se contagie y el contagio sea fácil. Decime una cosa, ¿y qué pasa? ¿Alguien lo llevó a otros lados que no sea España? ¿Salió de la frontera española? Pues, a ver, por el momento, realmente donde más se organiza es en Galicia. Pero el año pasado, bueno, este último noviembre, se hizo la traducción de la página al español y además, pues como empezamos a tener peticiones de otros ayuntamientos y de otros lugares. De hecho, organizamos las gráficas en negro, que posiblemente a lo mejor es por donde nos encontraste este hilo. Gráficas en negro surge de un colectivo, de unas diseñadoras que nos encontramos en el Encuentro Nacional de Diseño. Y empezamos, bueno, tenían referencia de esta campaña, empezamos a hablar y les pareció interesante expandirla a otros ayuntamientos fuera de Galicia. Y de ahí empezamos a hablar y todo esto fue cogiendo forma y aunque fue como un poco un primer disparo, pero salimos este noviembre con este colectivo y un manifiesto que era Gráficas en Negro. Muy bien. Es como contagioso y los ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos, lo quieren expandir, pero por otro es laborioso porque no es simplemente poner un cartel, ¿sabes? Hay que realizar una serie de acciones, hay que invertir en la producción de material. Entonces, bueno, va siempre como muy lento, pero va. O sea, esto empezó en el 2015, al siguiente año hay como 20 ayuntamientos que se adhieren, al siguiente 50, después 200, o sea, es como, es así, un poco bola. Y ahí estamos. O sea. ¿Y qué es lo que produce? ¿Cuál es el impacto de esto, de tener tanta material en negro y que el espacio público se vista de negro? ¿Hay más discusión en los medios sobre los femicidios? ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, una de las hay como varios puntos. Una es el tema sale a la calle, ¿no? Y, por ejemplo, cuando la gente entra en los comercios, hablan del tema, porque obviamente no es normal que un escaparate esté de negro, ¿no? Entonces, eso ya da pie a entablar un debate que se pone de relieve. Aquí en Santiago, por ejemplo, como ya está como muy incorporada, los comercios dejan los rótulos, porque hay como una especie de, aparte de las camisetas para los maniquís, hay como unos displays o unos rótulos con frases alusivas a la violencia machista, y esos rótulos casi quedan todo el año. Entonces, para activarla cuando llega noviembre y darle un impulso, lo que hacemos es como pues, o bien lemas nuevos o creamos una acción nueva. Dentro del negro, por ejemplo, este año, como en los comercios está como muy cubierto y ya muy activo, quisimos implicar a las empresas. Entonces, en un polígono industrial hicimos una acción que era: las violencias machistas son contagiosas, vacúnate. Y entonces regalábamos unos packs de cartón en donde dentro tenían pues una serie de elementos, que son estos elementos que nosotros llamamos herramientas de debate y de acción. Pues, en este caso, en una pulsera que, aparte de contra las violencias, ponía vacunación realizada. Quiere decir que ya te has vacunado, y tenían que ir a la asociación, a un punto, a recoger ese material, y se distribuyeron, por ejemplo, 3.000 packs entre las empresas. Y las empresas, a su vez, hacían y hacen actividades, pues talleres con la gente que trabaja. O sea, tampoco nos interesa que sea una acción solo visual, sino que se trabaje sobre todo en los lugares de trabajo, ¿no? O en las empresas, que se cree, que se debata y que se organice algo. Pues por ejemplo, una empresa ponía
todo lo que es el hall de negro para que la gente escribiera como si fuera una pizarra. O realmente lo que me parece muy significativo es la cantidad de acciones que consigue hacer. O sea, es como un elemento que une a una cantidad de distintos proyectos. En los ayuntamientos sucede lo mismo. No solo los establecimientos, sino que los institutos organizan acciones en negro con los estudiantes o, por ejemplo, un ayuntamiento este año creó una cadena humana alrededor del ayuntamiento. Bueno, y en la medida de lo posible, pues se visten de negro para hacer esta acción, para vincularse a esta gran... Entonces, lo que hace es como una montaña. Pequeños ayuntamientos se sienten como más grandes al estar apoyados, los medios recogen más las noticias, obviamente, que si hicieran cosas pequeñitas y que no tuvieran más repercusión. Esto une y yo creo que esto es una de las cosas positivas que tiene. Uki dice tantas cosas interesantes que quizás se les pasó esta. Hace 10 años que la administración pública le está encargando diseño feminista. Esto es absolutamente genial, y para mí por 2 razones. Una, porque ella logró posicionarse como diseñadora feminista, o sea que hizo de su pasión y su interés el foco de su profesión. Y eso es algo que tendríamos que todos tratar de hacer, porque eso que nos apasiona nos hace mejores profesionales. Y 2, porque la administración pública, en este caso el ayuntamiento, quiere también hacer campañas feministas y apoyar la igualdad de género, la diferencia y hacer visible la violencia de género. Eso no se logra solo con trabajo de diseñadores, sino que debe haber sido el trabajo comprometido de mucha gente y por mucho tiempo. Pero como estas cosas se propagan, estoy esperando ver este tipo de campañas en otras ciudades. Y aparte me contaron que trabajas con algunos colectivos, ¿cierto? Son colectivos de diseñadoras, son colectivos de diseñadoras feministas. Sí, con Gráficas en Negro, que surge precisamente también de esta misma, tirando de un hilo, que era un poco lo que te contaba antes, que surgió en un encuentro de diseño en donde una serie de diseñadoras pues empezamos a hablar y yo les conté esto y les pareció que se podía expandir a otros sitios y de ahí surge Gráficas en Negro. Es un colectivo de mujeres diseñadoras. Sí. ¿Y qué hacen? Sí. ¿Cuál es el objetivo? Pues, a ver, el primer objetivo fue firmar un manifiesto que tenemos en la web de Negro colgado. Se puede acceder. Entonces, el primer objetivo fue como ponerse de acuerdo cuáles eran como los principios básicos y firmaron un manifiesto. Exactamente, pero también con idea de crear que este colectivo tenga más vida, más allá de esta acción puntual, de este manifiesto para controlar las violencias. De hecho, una de las cosas que nos sorprendió es que, bueno, el colectivo pues somos 5 o 6 personas, 5 o 6 mujeres, y de repente recibimos mails y adhesiones al manifiesto de un montón de mujeres que se sentían con ganas de hacer y además nos comentaban en los correos que nos felicitaban y nos decían, es que tenemos que hacer algo, es que decir, hay como un interés y una necesidad de organizarse que bueno, nos dio un poco a reflexionar y además de atender un poco a los medios, porque en el momento en que salimos, pues varias publicaciones del gremio nos hicieron eco y nos entrevistaron. Por ejemplo, estamos pensando y discutiendo de cómo organizarnos, o sea, de cómo podemos crear algo que vaya más allá de este manifiesto. Ok, o sea que están trabajando juntas. ¿Hace cuánto que empezaron con este colectivo? Pues en noviembre. Ah, hace poquito. Sí. Claro, poquito, nada. Muy bien.
Y decime, ¿qué es esto del contenedor de feminismos? Que dice que es un proyecto de archivo móvil sobre feminismo. El contenedor es un proyecto artístico que comenzó, pues, a ver, en el 2009, en 2008, porque la primera adecuación la hicimos en el 2009, aquí en la Isla de Arosa, que fue justo cuando entablamos y empezamos a hablar con las mujeres de las fábricas de la conserva y recuperamos pues, el documental que a partir de ese hice yo, el de Dolly Dolly. Entonces, esta adecuación es un proyecto artístico en que empezó pues, en el 2009 con Carmen Nogueira, que es una artista de aquí de Galicia, Ansiela Caramés, que es una comisaria de arte, y yo. Nos conocemos desde hace también bastante tiempo. Yo con Carmen Nogueira tengo elaborado bastantes publicaciones de artista con ella, porque trabaja con elementos para interpretar o para discutir. También tenemos, claro, mucho en común las formas de trabajar y en los intereses. ¿Pero qué es? ¿Es una performance lo que están haciendo? ¿Es una escultura? ¿Qué es? Le llamamos docuaciones porque es documentar una acción. Puede tener que ver con el performance, sí. Sí, está muy vinculado al performance. Nosotros lo que organizamos es un elemento físico, que es el contenedor, es como un archivo. Este elemento físico que diseñó Carmen Nogueira, lo activamos en una plaza pública, por ejemplo. Siempre vinculado con proyectos artísticos, a lo mejor pues una exposición o que nos invitan, porque bueno, a partir de la primera acción fuimos invitadas por varios museos y entonces a partir de ahí organizamos sobre un tema que nos parece de interés y vinculado al lugar, convocamos pues, a mujeres que podamos hablar sobre un tema que tiene que ver con el feminismo, con la historia, con la memoria, y el contenedor hace como de elemento, como un archivo que se va llenando de todas las acciones que fuimos haciendo en el pasado. Esto estuvo activo durante 4 o 5 años, la última fue en el 2014, o sea, fue desde el 2009 hasta el 2014, que fue la última que hicimos en Bilbao. O sea, es como una especie de exposición pop-up que ustedes montan en una plaza donde tiene como muchas actividades. Sí, lo que pasa es que más que para exposición, el centro y el interés que tenemos es de debatir sobre un tema concreto. Claro. Que normalmente, que es nuevo. Quiero decir, por ejemplo, la primera era eso, ¿qué sucedió en la fábrica de conservas? ¿Por qué las mujeres se pusieron en huelga? Y a través de ese debate, o sea, de ese interés por conocer la historia del feminismo concreto en esa localidad, pues convocamos a las protagonistas de ese momento y algunas personas que nos podían estar vinculadas como sindicalistas o abogadas, y a través de todos sus discursos pues, elaboramos un vídeo, aparte del documental que hice yo posteriormente, porque surgió también esta historia que a mí me parecía muy interesante y que creí que tenía que haber más información. Entonces me puse en contacto con las mujeres que fueron protagonistas en el momento de la huelga y las volví a entrevistar y bueno, creé ese documental. O, por ejemplo, una adecuación que hicimos en Coruña sobre el Día del Orgullo Gay. Aquí había siempre estaban como una falta de memoria entre dónde se organizara la primera vez la manifestación de orgullo gay en Galicia. Entonces, bueno, pues convocamos una acción en una plaza céntrica de Coruña. Invitamos a distintas personas que en ese momento fueron protagonistas
para que entre todos sacáramos la historia real. A partir de ahí, pues nos pasan documentación o conseguimos fotos y todo esto lo colgamos en la web para tener, porque al mismo tiempo es como nos parece interesante ese archivo que se va creando, ¿no? Y bueno, es un poco, es desenvolver como si una performance o una acción que al final tiene como resultado una documentación que la vamos incorporando a la web. Es muy Y al linda mismo la tiempo, bueno, idea, también, pero ¿por qué lo dejaron de hacer? pues, a ver, como éramos tres y todas estábamos siempre, pues a lo mejor más liadas de lo que... Y fue también como mucho tiempo. Llegó un momento cuando fue la de Bilbao que nos pareció que estas cosas tienen que empezar y cerrarse, ¿no? Para no quedar en el aire. Así que devolvimos lo que es el archivo físico, el contenedor, al museo que nos encargó por primera vez esta acción, que está en Coruña. El contenedor está ahora en la Casa Museo Emilia Pardo Bazán, que fue el museo, la Casa Museo que nos solicitó por primera vez o nos pidió, digamos que nos encargó una acción y elaboramos esto. Y de ahí que nos parecía interesante y pertinente que volviera como un poco cíclico al sitio de donde saliera. Y ahora está allí, está en el museo, forma parte del Museo Emilio Pardo Bazán. Al mismo tiempo, para no dejarlo, decidimos que en la web siguiéramos trabajando. De hecho, hay una acción, una documentación que no es acción, que es sobre gráfica feminista, que fui elaborando y sigo elaborando cuando tengo material y tiempo para ir creando este archivo sobre la gráfica feminista. Está buenísimo. Y decime, ¿qué te ves haciendo en un tiempo? ¿Qué te imaginas en tu futuro? Yo, pues, a ver, en este momento, estoy para este año, digamos, uno de los proyectos que me parece muy interesante es junto a Raquel Pelta, que no sé si conoces, historiadora del diseño español, pues muy significativa, y entre las dos estamos creando el guión y queremos dirigir un documental sobre el diseño en España. Es decir, que es uno de los proyectos en los que estoy y me parece interesantísimo. Haciendo hincapié en el diseño feminista. Por supuesto, la perspectiva ya la tenemos nosotras. Con lo cual, quiere decir que va sobre el diseño en España, pero obviamente yo creo que además es lo que a mí fue lo que me interesó para empezar a trabajar con esto, y es como siempre tengo la sensación de que la historia está contada, no la sensación, es así, o sea, la historia nos la cuentan y nunca somos las contadoras de esta historia, con lo cual, y sí, cuando contamos las mujeres parece que hablamos solo de las mujeres, ¿no? Porque la parcela que ya como que esa nos la dejan. Y en este caso lo que me interesaba, bueno, lo que nos interesaba tanto a Raquel y a mí, es como contar la historia del diseño español actual, y sobre todo de cara al futuro, pero con perspectiva de género. No hablar solo de mujeres, sino vamos a hablar de cómo está el diseño, pero obviamente las mujeres van a tener un peso importante. Perfecto. El que consideramos que tiene que tener, quiero decir, ni más ni menos, sino... Esa es la historia, ¿no? Que, desde luego, desde nuestra perspectiva, es la que queremos. ¿Y qué cosas te inspiran en este momento? ¿Qué estás leyendo, viendo? ¿Qué querés recomendarle a los que te escuchen? Pues mira, bastantes cosas. Eso sí que lo tengo como muy... Mira, justo un libro que se llama Social Design, Participación y Empoderamiento, que me parece realmente interesante. Precisamente tiene que ver con todo lo que estamos hablando, es decir, cómo el diseño tiene que ir más allá de los ámbitos comerciales o de los ámbitos del branding, y que está muy vinculada, por ejemplo, a otros ámbitos como el de la arquitectura o el de la gastronomía.
otro de los puntos que yo también estoy trabajando en este momento y que me parece muy interesante, que es el diseño y la gastronomía. Cómo nos influye la vista y la memoria y la conciencia que tenemos de los recuerdos a la hora de degustar o cómo nos influye en el sabor. O sea, hasta ahora los estudios reflejaban que todos las papilas o el olor eran muy significativos y que la vista también, pero no tanto. Y ahora se está llegando pues, a unos últimos, a los estudios en que influyen casi tanto como las papilas degustativas o que nos podemos imaginar cómo vas a ver antes de meterlo en la boca, y eso influye obviamente en el sabor, porque ya tenemos como una predestinada el sabor a unos recuerdos, ¿no? Ahí como relacionados, y eso me parece pues también muy interesante. Y decime, ¿qué cosas de diseño estás haciendo en relación a la gastronomía? Pues en relación a la gastronomía estoy trabajando con un cocinero aquí de Galicia, uno de los del grupo Nove, que es un grupo casi con influencia en la gastronomía. Se llama Alberto González Pretsic, que tiene un restaurante, tiene un restaurante en Vigo, y lo que empecé diseñando la marca, el branding, las imágenes, las formas, el cómo estar o sea, cómo puede una persona estar de forma agradable en el restaurante, o las cosas como los manteles, o todo esto que te rodea cuando... O sea, como la experiencia alrededor del restaurante. Sí, de alguna manera es como exactamente todo esto, y te lleva hasta la comida. O sea, llegábamos a plantearnos el trabajar juntos en diseñar algún plato, y en eso estoy en este momento. Ah, también llegas a diseñar platos, qué bueno. Claro, diseñando platos, efectivamente. Eso me parece riquísimo. Sí, sí. ¿Qué plato estás Sí, sí, diseñando? ¿Puedo increíble, saber? pero así. Pues mira, a ver, te puedo, si lavario.gal, Sí. si vas a hay una historia que es con mar de fondo, bueno, en español, lo tienes en español, que es con el mar de fondo. Este es un relato que hice pequeño un poco para contar esto que te estoy diciendo. El plato que se ve ahí, que es un plato de pulpo, tiene pues, el diseño de esa idea de crearlo con una cenefa en este caso el polvo es de algas. Aquí hay una zona en un puerto que es muy conocido porque sobre todo las mujeres, en este caso, hacen estas puntillas, le llaman las puntillas de Camariñas. Y yo quise un poco pues coger esta experiencia de Camariñas, de la puntilla, del ornamento, y llevarlo a un plato, que es un plato además, pues en este caso de pulpo, que también es un elemento muy característico. En Argentina, por lo menos, el pulpo a la gallega es como una cosa que sabemos que viene es mítico. de ahí, ¿no? O sea, como es el plato que nosotros reconocemos como gallego. Claro, sí, efectivamente. Pues eso es un poco, pues imagínate juntar el pulpo con las puntillas de Camariñas, que son también un elemento identitario de Galicia. Entonces, eso es un poco la idea que yo quiero trabajar, ¿no? Es como influir en la comida a través de la percepción visual, para llegar a predisponerte con otra historia. Es decir, tú ves el plato, no es lo mismo que lo ves con esta puntilla que aquí todo el mundo va a relacionar con Camariñas, entonces ya te coloca en un lugar, ¿no? Y el otro plato, que es una ensaladilla de camarones, diseñé el plato azul que con las referencias marítimas. Aquí lo que me interesaba era como lo que trabajábamos era esa experiencia
de veraneo, de cuando vas a la playa, la ensaladilla, que es también como un plato típico de tomar en la playa o en la costa, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco uno de los temas que estoy Está trabajando. buenísimo. Buenísimo, ya se me hace agua la boca, tengo que ir a Exquisito, hacerme está la muy cena. rico además. Buenísimo. Uki, ¿querés contarme algo más que me haya olvidado de preguntarte? Quiero decir que mi trabajo sí es cierto que, también porque lleva mucho tiempo, ¿no? Que he tocado como muchos temas y una de las cosas que yo creo que me gusta del diseño es que te permite conocer historias o ámbitos que posiblemente nunca trabajarías o no de esa manera. Y como a mí me gusta, cada vez que me meto, es como zambullirme en ese, pues acabo metida hasta ahí. O sea, como un poco en la parte de investigación, de descubrir y de conocer más que lo que fuera pues, el proyecto de mano del cliente. Por eso, no solo en el feminismo, sino en otros ámbitos, siempre me gusta involucrarme y trabajar mano a mano con las personas que me encargan este proyecto, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias. Pues nada, a ti. Encantada por esta entrevista, encantada de conocerte. Mientras pienso qué voy a decir con relación a este episodio, estoy volviendo de un seminario sobre seguridad. Ahora que trabajo para el Ministerio del Interior de Finlandia, el tema de la seguridad está muy presente. Y uno de los parámetros importantes a la hora de medir cómo se siente la población es tener en cuenta la violencia de género. En Finlandia tenemos muchos problemas con el tema. No voy a dar números porque asustan y son difíciles de comparar con países donde no tienen sus estadísticas hechas con los mismos criterios. Pero lo que me llevo del seminario es que en un país seguro tiene que bajar la violencia de género. Quizás por eso me pareció muy inspirador el proyecto de Negro contra la Violencia y que haya un día especial donde la ciudad, ¿por qué no el país?, se dedica a visibilizar el tema, discutiéndolo en seminarios, haciendo muchas diferentes actividades. Yo ni sabía lo que era el 25N antes de escuchar a Uki. Quiero eso en mi ciudad y lo quiero ya. Sumo, un grupo de rock argentino, dice: no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Yo sí sé lo que quiero, que estas buenas ideas se propaguen y se difundan con cuidado e imaginación.